Bienvenida a Conversaciones del Alma con Nancy Salmerón, un espacio donde el alma habla y tú por fin puedes escucharla. Aquí recordamos que la vida no se trata de evitar el dolor, sino de transformarlo, porque al final todo pasa y no pasa nada. Bienvenidas, yo soy Nancy Salmerón. Quiero empezar este podcast preguntándoles si alguna vez te dijeron frases como no sirves para nada, eres un problema o nunca vas a lograrlo. Quizás esas palabras fueron dichas con frustración, sin intención de herir, pero quedaron grabadas en lo más profundo de tu alma. Las palabras tienen poder, pueden construir o pueden destruir, pueden levantar o apagar, sanar o herir. Y muchas veces, como padres, se nos olvida que lo que decimos se convierte en la voz interna de nuestros hijos. Esa voz que los acompaña durante toda la vida. La voz que les dice si son suficiente o no. Sanar el trauma verbal no se trata de culpar a nuestros padres, sino de reconocer el impacto que esas palabras tuvieron en nosotros. Y decidir conscientemente cambiar el diálogo interno que dejaron atrás. Este tema de sanando la niña interior, sanando nuestras heridas, nos responsables de lo que nos pasó de niñas, es muy importante para mí porque creo que ha sido mi más grande dolor. Entonces, también sé que nuestro dolor lo tenemos que hacer nuestro propósito. Y yo crecí, fui una niña que tuvo muchos traumas. Ahora, no se trata de culpar a mi madre, es de tratar de comprender, primero que nada, al nivel humano, comprender la psicología de lo que mi madre experimentaba, ¿no? Mi madre se casó muy joven, me tuvo a los 17 años, entonces era una niña teniendo una niña en una relación que ella no la eligió, eligieron esta relación para ella. No se sentía apoyada ni amada por mi padre. Entonces, hasta cierto punto ella solamente reaccionaba, sin saber que en su reacción a mí me hacía mucho daño, siendo que yo era la mayor. Y no ayudaba, que era una niña muy emocional. Mi hermana, que es menor que yo, tiene otra personalidad. Entonces ella no recuerda lo mismo que yo recuerdo en nuestra niñez. Y también me pregunto si no recuerda o ha bloqueado cosas. Ella sufre de ADHD, tensión déficita, así se dice, Attention Deficit Disorder. Entonces, cuando hablamos de ADHD en trauma, al nivel humano, si le aplicamos la psicología a lo que nos pasó de niñas, los padres que dañan o ocasionan trauma a los niños son padres que emocionalmente, psicológicamente, están viviendo mucho estrés y también, ¿por qué no? Hay que decirlo. Ellos también han vivido traumas, entonces el ciclo se repite. Para mí, el poder comprender esto desde una forma psicológica, emocional, sociológica, porque la pobreza ocasiona trauma. Entonces, si yo trato de comprender,
lo que me pasó a mí y cómo me pasó, hay muchas, razones por la cual yo sería la perfecta víctima, vamos a ponerlo así. Sí, mi madre se casó joven, económicamente, no tenían dinero, eran pobres, social y emocionalmente no era madura, matrimonio en arranged marriage, pues hay mucho ahí de donde puede salir el abuso físico, abuso mental, abuso emocional. Yo viví abuso no solo físico, sino emocional y mental igual. Hoy quiero hablar del trauma del abuso o lo que ocasionan, eh, nuestras palabras a los niños. Y la razón por la cual quiero hablar de este tema es que vi un video en las redes donde una mamá está básicamente abusando de su niña verbalmente en un video. Y lo más interesante de esto es de que me recordó tanto a cómo me hablaba mi mamá, cuando me portaba mal o cuando lloraba, porque la historia conmigo era de que yo era muy chillona. Entonces, obviamente, reaccionando a mi medio ambiente. Pero en este video, la madre está grabando a su niña, que obviamente yo recuerdo, y quizás por eso me conecté, de que mi mamá, si me daba mis nalgadas, me jalaba el pelo o las cosas que me hacía, y ya después empezaba a hablarme y decir, para que la próxima te portes bien, mira cómo eres chillona y esto. Y lo que estaba pasando en este video era de que la niña parecía que la mamá le había dado sus nalgadas o físicamente le pegó o algo pasó, eso no se enseñó en el video, pero la niña se miraba que estaba llorando. Entonces, la niña la sientan a comer y en eso empieza el abuso verbal. La mamá diciéndole que es una trompuda, que es una, no hace caso, cosas así, haciendo que la niña se sienta mal. Y en eso se ve la dissociation, te sales de tu cuerpo y la mamá la está atacando con palabras y, y la niña está tratando de ver porque la está grabando y se ve como que se va, como que para salirse del dolor. Como digo, evidentemente, creo que sí le dio unas nalgadas o algo le hizo físicamente a la niña. Luego la sentó a comer y seguía el abuso verbal. Y hasta le dice, sí le dio sus nalgadas, algo así, porque en el video sí dice que le va a decir a su papá que ya le dio sus nalgadas. Entonces, el caso de este abuso infantil que es lo verbal, es que pensamos que no te va a ocasionar heridas. Y la verdad es de que te ocasiona muchas heridas y mucho dolor. Cuando yo recuerdo lo que a mí me decían de niña, era, no sé si hay veces más doloroso, porque lo físico también duele. Entonces, a lo que voy es que tenemos que reconocer que lo vivimos, reconocer que existe en nosotras, reconocer que quizás hubiéramos deseado otra cosa, pero aceptar que no lo fue. Y
sanar estas heridas cuando lo reconocemos, cuando nos damos cuenta de que sí pasó. No es para culpar a nuestros padres, en mi caso a mi madre, es tratar de comprenderla desde el pacto que tenemos de ser humano a ser humano, comprender de que era un ser dañado, que era un ser que vivió igual mucho trauma. No se justifica, que comprenderlo no se justifica. Después tú decidir si puedes algo, si esto es algo que puedes perdonar o no. Y se puede perdonar teniendo distancia. Suena duro, pero claro que sí podemos perdonar a nuestros padres y no tenerlos en nuestra vida. Y reconocer y aceptar que no pudo haber sido diferente. Para mí, donde yo veo el reto entre las personas que nunca sanan, es que desean que hubiera sido diferente. Guardan resentimiento, odio a los padres porque hubieran querido que fueran diferentes. No lo es. No va a regresar el tiempo a ser diferente. Lo viviste, fue duro, fue cruel. Yo al recordarlo, sí, soy ser humano. Claro que me da mucha emoción, me da mucho duelo, me da mucha tristeza, pero lo comprendo. A un nivel de ser humano, lo comprendo. Ahora, aún sé que ese fue un pacto con mi madre, que íbamos a vivir, experimentar ese abuso, para quizás yo hacer lo que ahora hago. Es mi gran propósito, es mi gran pasión, educar sobre lo que es el trauma infantil, sobre lo que es sanar tu niña interior. Esa es mi pasión. Y lo hago con mucho amor, con mucho cuidado y con mucho cariño, pero ponerlo en diferentes niveles. Si lo vemos psicológicamente y vemos por qué nuestros padres hicieron lo que hicieron psicológicamente, emocionalmente, lo comprendemos. Y si lo vemos desde un punto más alto, al nivel de alma, es más fácil el perdón. O quizás no. Y el perdón es algo que honestamente se hace desde el alma. Y creo que, no sé si aquí o en mis otros podcasts he hablado del perdón desde el alma, pero quizás sería bueno repasar el concepto de el perdón desde el alma. Tengo una presentación de cómo perdonar desde el alma. Y no es fácil, pero sí es posible perdonar desde ese divino ser que es nuestra alma. En todo esto he comprendido de que ser consciente de lo que nos pasó de niñas, reconocerlo como una responsabilidad de nosotros sanar. Que tu madre o padre lo quiera reconocer o no, no importa. No se trata de que ellos ponerlos a que sean held accountable, que se hagan responsables, no se trata de eso. Que muchos padres, claro que lo van a negar. Desde un punto de ser humano lo van a negar. Porque en su ideología que ellos tuvieron como padres, estaban haciendo lo mejor que pudieran. Entonces, siempre considerar de que al final no es la responsabilidad de tu madre que tú sanes, es la tuya. Y reconocer que quizás tuviste que experimentar algo así porque ese gran propósito, ese dolor que ocasionó, tú lo ibas a evitar con tus hijos. Ibas a romper cadenas, ibas a
hacer algo diferente. Ibas a transgredir lo que viviste. Tu generación va a ser mejor que la generación pasada. Tus nietos, tus hijos van a ser mejores padres y tus nietos serán mejores padres. Es algo que viene de generación a generación. Y lo que tú debes de comprender es, it stops with you or it continues on. ¿Va a parar contigo o va a continuar? Ahora quiero darte 5 pasos para sanar las heridas verbales de la infancia. Como ya dije, número 1, reconoce la herida. Acepta que ciertas palabras te marcaron. Nombrar el dolor es el primer paso para liberar. Número 2, la voz interna. Observa qué frases se repiten en tu mente. ¿De quién es esa voz cuando te dicen que eres tonta, que eres fea, que eres gorda? ¿De quién es esa voz? ¿Esa voz es realmente tuya o son ecos de tu infancia? De la voz de tu madre, de alguien que te causó dolor y trauma en tu niñez. Número 3, reescribe tu historia. Cada vez que esa voz critica, cada vez que esa voz aparece, reemplázala con una afirmación sanadora. Soy suficiente, merezco amor, mi valor no depende de lo que me dijeron. Número 4, perdona sin justificar. Perdonar no significa que estuvo bien, claro que no. Significa que ya no vas a cargar con el peso del pasado. Y la verdad, el perdón se hace por ti. Y claro que sí puedes poner distancia a tus padres. Y más si tus padres no han sanado. Es necesario que guardes esa distancia. Los podemos perdonar de lejecito. Y número 5, conviértete en tu nueva voz. Háblate como te hubiera gustado que te hablaran. Con ternura, respeto y compasión. Porque cuando cambias tu diálogo interno, sanas a la niña que un día creyó que no era suficiente. Sanar las palabras que nos lastimaron no es olvidar el pasado. Es recuperar el poder de escribir nuevas palabras para nuestro presente. Recuerda, tus palabras también pueden ser medicina. Úsalas para construir, no para destruir. Yo soy Nancy Salmerón, gracias por estar aquí. Recuerda que todo pasa y no pasa nada y que al final siempre te esperan cosas hermosas. Gracias.